Hermanos, de Mateo. Gloria a Dios. Si lo tiene, fíjese lo que dice la palabra de Dios: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Sí? No nos metas en tentación. Dice la Escritura, dijo el Señor Jesús. Oremos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, en esta tarde, porque nos permite reunirnos, Señor, para exaltarte, para bendecirte, Señor, también para darte la gloria, porque tú eres bueno, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos ayudes a través de tu palabra, que podamos, Señor, recibirla en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestra vida, Señor. Que podamos nosotros, Señor, en esta tarde reconocer la grandeza de tu amor, de tu bondad y misericordia, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos. Gloria al Señor. Entonces vamos a continuar. Y el tema de esta tarde, hermanos, es caminando entre tentaciones. Esa es parte de la travesía, parte de las cosas, ¿verdad? Y las situaciones que encontramos y vamos a encontrar, hermano, en nuestro caminar hacia la gloria, hacia la vida eterna. Caminar en Cristo, lógicamente, no es fácil. Si usted pensaba que ser cristiano es fácil, como les he estado explicando en otras ocasiones, ser cristiano no es fácil porque implica, lógicamente, una rendición total al Señor. Amén, hermanos, rendirnos totalmente al Señor. Como les he explicado, ¿verdad? Si queremos vivir vidas de más bajo nivel, que podamos tomar, maldecir, hacer lo que queramos, pues para eso hay otras religiones, amén. Para eso el diablo ha inventado otras religiones. El cristianismo no es para eso. El cristianismo no es para eso. El cristianismo exige básicamente una obediencia y una fidelidad al Señor constante, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Jesús habló de dejar todo por Él, ¿verdad? Y eso es parte de nuestro caminar al cielo. Y en esta lucha, en este camino, vamos a tener tentaciones, hermanos. Tentaciones que van a querer... mire, las tentaciones van a estar siempre allí. Siempre van a estar ahí. ¿Y qué función hacen y qué papel tienen esas tentaciones en nuestro andar hacia el cielo, hermano? ¿Cuáles son? ¿Sí? Estamos viendo, vuelvo a decirle, que aunque no sea fácil, pero no es imposible. Es posible que un día llegaremos, hermano, a la presencia de nuestro Dios. Llegaremos para habitar con Él. ¿Por qué? Porque no depende absolutamente nada de lo que nosotros hayamos hecho, sino depende y ha dependido siempre del sacrificio de Cristo Jesús, hermano. En eso ha dependido la salvación de los hijos de Dios. Así es que aunque tengamos muchas tentaciones a través de nuestra vida, hermano, y aunque sean tentaciones en las cuales peligra nuestra vida física, pero el final nuestro como hijos de Dios es la vida eterna, hermano. Es la vida en el Señor, la vida en Cristo. Entonces, vemos y una cosa entendemos, hermano. ¿Cuántos hermanos verdaderos a través de la historia, hombres que realmente conocieron y amaron al Señor y nacieron de nuevo, cayeron, fueron tentados y cayeron y pecaron, hermanos, ¿verdad? Y cayeron en tentaciones de las cuales son muy vergonzosas, ¿verdad? Pero vemos, ¿verdad?, cómo esas personas, en cierta manera mucha gente incluso hasta a veces duda de que esas personas sean salvas, pero en realidad eso solamente Dios lo sabe, hermano. Fíjese que el sufrir las tentaciones no es pecado ser tentados, ¿verdad? Ahorita voy a explicar un poquito de eso, pero obedecer y llevar a cabo las acciones de las tentaciones es ahí donde se desarrolla el pecado en la vida, en la persona, en el cristiano. Fíjese, le voy a leer un segmento de la Confesión Bautista escrita en el 1689, hermanos. Aunque en realidad yo en lo personal no soy una persona muy apegada a la fe bautista en una manera así, se puede decir al pie de la letra, porque lógicamente ya hoy en día se han modificado muchas cosas y se han hecho cosas diferentes
que de hecho eso viene a fructificar hoy en día en el establecimiento de las iglesias, que hay muchas iglesias bautistas que han perdido su total credibilidad por la modificación de sus doctrinas. Pero fíjese hermano, esto fue escrito en el 1689. Estamos hablando de casi 4 siglos atrás, hermano. 4 siglos atrás fue escrito esto. Escuche, dice, aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Fíjese lo que dice. Sin embargo, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Esto fue lo que escribió la fe bautista del sur, ¿verdad? Que son provenientes de las doctrinas reformadas calvinistas. Fue escrito en el 1689. Y déjame decir una cosa, hermano. Eso es exactamente lo que debemos de creer y lo que creemos. Porque vuelvo a decir, y hay una cosa muy, pero muy importante entender. Somos cristianos, somos nacidos de nuevo, pero somos tentados. Amén. Y déjeme decir una cosa. Muchas veces caemos en esas tentaciones. ¿Sí o no? Somos tentados y pecamos. Pero la pregunta es, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer en medio de esas tentaciones? ¿Sabe? Una de las cosas que tenemos que entender es esto, que nuestro camino a la vida eterna, el Señor no nos puso, y lo he dicho en otras ocasiones, no nos puso en un envase nuevo. El Señor nos salvó y nos dejó en el mismo envase, o sea, el mismo cuerpo que tiene las tendencias inclinadas hacia el pecado, hermano, esa misma naturaleza caída. Pero entonces, aquí la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor es, hermano, que Él, aunque nos ha perdonado, nos ha regenerado, nos ha dado una vida nueva, pero aún así pecamos, aún así su gracia está por encima de nuestro pecado y de nuestra maldad, hermano. Así es que mientras que nosotros vivamos en este cuerpo mortal, en este cuerpo en el cual habitamos, hermano, tendremos y sufriremos tentaciones constantes a través de nuestra vida y de nuestro andar. Entonces, cuando usted está sintiendo y está pasando por tentaciones y luchas, hermano, en su vida, en su persona, en su carne, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué dijo el pasaje aquí que leemos en Mateo 6:13? Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Le voy a leer este pasaje en una versión diferente. Dice, cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Líbranos del poder del diablo. En otras palabras, hermano, las tentaciones van a venir. El asunto es que las tentaciones no nos deben de apartar del camino de Dios. Esa es la realidad. Somos atacados, son dardos de fuego del maligno que vienen siempre y constantemente a nuestra vida, a nuestra persona, pero nosotros debemos de permanecer y buscar, hermano, la gracia de Dios para que esas tentaciones no nos aparten del Señor. La palabra tentación simple y sencillamente significa poner a prueba, hermano. Significa hacer un examen, significa examinar para conocer la naturaleza y el carácter. Eso significa tentación. Las tentaciones son un examen, una prueba a nuestra vida constante, hermano. En realidad las tentaciones son la forma como Dios comprueba lo que hay en nosotros y lo que somos nosotros, hermano, en medio de esas tentaciones. Es como si Dios dijera, ¿verdad? Si se quiere conocer, hermano, la naturaleza de nuestro corazón y nuestro pensamiento, vamos a mirarlo a través de las actitudes y la forma de conducta ante las tentaciones, hermano. Así es que cuando somos tentados y en la manera como nosotros reaccionamos ante esas tentaciones, es la verdadera realidad de nuestra naturaleza y nuestra persona, hermano.
¿Son peligrosas las tentaciones? Son peligrosas las tentaciones, sí y no. Sí son peligrosas si ellas te apartan del camino de Dios. No son peligrosas cuando nosotros, hermano, ejercitamos a través de eso nuestra fidelidad y nuestro carácter ante Dios y los hombres. Porque una cosa es verdadera, todos somos tentados, ¿sí o no? Y las tentaciones, no, usted no esté pensando que las tentaciones solamente son sexuales, no. Hay tentaciones de mucha índole. Hay muchas cosas que son tentaciones. ¿Cuántos saben que el dinero es una tentación? ¿Sí? La avaricia es una tentación. El desánimo es una tentación. ¿A poco no hemos visto personas que se desaniman? Son tentados y se apartan. El desánimo es una tentación. Hay muchas cosas que son tentación. Entonces, cuando pensamos en la tentación, el hombre no debe estar pensando en una tentación sexual y la mujer tampoco. Las tentaciones del diablo son... No. Hay muchas cosas que son tentaciones que vienen. Hermano, la falsa doctrina es una tentación. El evangelio de prosperidad es una tentación. Porque como les he dicho, ¿a quién no le gusta vivir bien? Todo el mundo, ¿verdad? Fíjate, el ser humano naturalmente no le gusta sufrir. Naturalmente le gusta vivir bien. Eso es naturalmente en la humanidad caída. E imagínense, después de eso, le ponen un evangelio de prosperidad. Entonces viene, fíjese hermano, eso nos da a entender sí o no, hermano, el evangelio de prosperidad, sí o no fue inventado por Satanás. ¿Qué de Dios puede provenir? Si eso tienta a la carne y los deseos, dice la Biblia, que no, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, hermano, dice la Escritura que eso no proviene de Dios. Entonces las tentaciones de la vanagloria de esta vida provienen de Satanás. E imagínese un evangelio de prosperidad. Dios no quiere que seas pobre. Dios quiere que seas rico. Dios quiere que andes en lo mejor, en los mejores carros, en las mejores casas. Imagínese el evangelio de prosperidad. Todo eso son tentaciones que vienen a la vida de los creyentes, hermano. Entonces, lógicamente, cuando los cristianos, entre comillas, que no aman a Dios, que no buscan a Dios, que no realmente no anhelan, hermano, la santidad y la vida en Dios, simple y sencillamente anhelan un evangelio que se acomode a sus deseos, a sus pensamientos, a sus anhelos, pues entonces por eso Satanás se inventó ese evangelio de prosperidad para que a través de él, hermanos, se pierdan y se extravíen totalmente. Entonces nosotros por eso tenemos que estar alertas en contra de todas las tentaciones que vienen a nuestra vida, hermano. Las tentaciones son peligrosas, pero hermano, Dios nos ayuda. Dios nos ayuda, el Señor nos ayuda. El Señor nos ayuda y nos seguirá ayudando y nos seguirá ayudando y nos seguirá ayudando y nos seguirá ayudando hasta el último día de nuestra vida. Así es. Pero vuelvo a decir, hermano, la tentación viene a nuestra vida, pero no estoy diciendo que necesariamente tiene usted que caer en ella. Vamos a 1 de Corintios, mire, siga conmigo, 1 de Corintios capítulo 10, verso 12. 1 de Corintios 10, 12 dice, fíjese lo que el apóstol Pablo escribió, así que el que piensa estar firme, ¿qué dice, hermanos? Mire que no caiga. ¿Sí? O sea, no pensemos ni creamos que ya la libramos. Debemos de persistir sin desmayar. El verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no les dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, dice la Biblia. Se lo voy a leer de otra versión. Dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir, dice la Escritura. ¿Usted sabe que Cristo mismo fue tentado, hermanos? Fíjense, ¿hasta dónde llega el atrevimiento de Satanás? Esto nos da a entender que si Satanás tentó a Cristo, ¿cuánto más a nosotros? Dice Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Fíjese, ¿qué se imagina usted en todo? En todo. Pero dice ahí, ¿qué dice? ¿Cómo concluye? Pero sin pecado. Así es que el ser tentado no es pecado. El caer, obedecer, la tentación es pecado. ¿Sí? Todo cristiano a través del mundo, hermano, pasa por tentaciones. Todos. Todos. Pero ¿cómo es que los cristianos permanecen firmes y adelantes? ¿Cómo es que los cristianos permanecen, hermano, luchando y siguiendo adelante? Es la misma, mire, es el mismo llamamiento eterno de Dios. En otras palabras, uno que es llamado, no importa cuántas tentaciones pueda sufrir, pasar, déjeme decir una cosa, la persona es llamada hacia la vida eterna, es absorbido hacia la vida eterna. Entonces, todos los cristianos a través del mundo, hermano, pasan tentaciones, hombres, mujeres, jóvenes, pasan tentaciones a través de su vida. Cada creyente que vive en la naturaleza, fíjese, no es que viva obedeciendo los deseos de la carne. No es que vivamos obedeciendo los deseos de la carne. Pero lo que estoy diciendo es que la naturaleza caída, pecaminosa, está en nosotros. Está en nuestra persona. Entonces, mi cuerpo está en una naturaleza caída, pero mi espíritu no obedece a los deseos de la carne, sino que tiene que obedecer los deseos espirituales, hermano. El deseo espiritual de obedecer la palabra de Dios. ¿Es eso difícil? ¿Es eso difícil? Sí, es difícil. ¿Quién dice que no? Sí es difícil. Es difícil obedecer espiritualmente y mantenernos en una vida espiritual óptima. Es difícil, iglesia. Pero déjame decir una cosa, no es imposible. No es imposible. Podemos vivir nosotros una vida delante del Señor en obediencia, constantemente obedeciendo al Señor. Así es que el cuerpo está en una batalla constante, hermano, contra nuestro espíritu. Dios conoce las fuerzas y la debilidad de cada uno, hermano. Por lo tanto, las tentaciones y las pruebas serán conforme al corazón y la fortaleza de cada cristiano en individual. Porque Dios sabe lo peligroso o los peligros de las tentaciones. Por eso, hermano, siempre pone una puerta de escape, una salida segura, ¿sí? Dios sabe y conoce tu corazón. Dios sabe lo que puedes resistir. Dios sabe lo que puedes aguantar. Dios sabe lo que tú puedes, hermano, sostenerte. Y por lo tanto el Señor te sostiene y te da una puerta para que escapes, una salida para que escapes y puedas vivir una vida, hermano, recta ante Dios. Y tome ese consejo constante en su vida. En cada tentación, hermano, Dios, vuelvo a decir, nos dará esa puerta de escape. En otras palabras, ningún cristiano tiene alguna excusa para no mirar y buscar la forma o la puerta de escape, ¿verdad? Para escapar a las tentaciones. Si vences en la primera, no puedes decir que no volverán las tentaciones. Las tentaciones regresan y vuelven y están allí constantemente acechando a la persona. ¿Por qué cree que la Biblia dice y nos enseña, hermano, que debemos de orar sin cesar? ¿Se recuerda Jesús, hermano, dijo cuando estaba orando en Getsemaní, regresó y miró a sus apóstoles que estaban dormidos? ¿Qué les dijo? Manténganse velando en oración. ¿Por qué? Porque a la verdad el cuerpo, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Entonces nuestro espíritu constantemente debe de desear. Y déjame decir una cosa, hermano, la Biblia nos enseña claramente, ¿verdad?, que esa lucha está constantemente ahí. En otras palabras, por eso la Biblia nos enseña a morir a nosotros mismos, pero aún así muertos a nosotros mismos, o sea, al orgullo, al yo espiritual morimos, pero aún así venimos arrastrando con un cuerpo que desea las cosas terrenales, las cosas que el cuerpo siempre, si tú lo dejas, si tú espiritualmente decaes y te descuidas, si espiritualmente te caes y te descuidas, vas a dejar que tu carne te arrastre. Vas a dejar que te arrastre y te lleve, y te lleve, y te lleve. Y vuelvo a decir, hermano, usted puede ver alrededor personas que lamentablemente caen y son arrastrados hacia esas tentaciones. Y déjeme decir una cosa, nosotros debemos anhelar desde nuestro corazón, Señor,
no nos metas en tentación. Líbranos. No permitas que las tentaciones nos aparten de ti, nos alejen de ti, nos alejen de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, nos alejen, Señor, de tu palabra. Fíjese, hermano, que las tentaciones, hay gente que dice, no, es que el diablo me tentó. No, las tentaciones son generadas por nosotros mismos, ¿sí? Por usted mismo. ¿Qué es lo? Vamos a poner el ejemplo del desánimo. ¿Cuántas veces no ha venido el desánimo a nuestras vidas, hermanos? A ver, ¿cuántos aquí alguna vez han padecido desánimo? Hemos padecido desánimo. Y eso es una tentación. El desánimo es una tentación. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos librarnos de ese desánimo? ¿Y de dónde se genera? ¿De dónde viene? ¿De dónde es que proviene el desánimo? Bueno, si hay desánimo en nuestra vida, quiere decir que nuestro espíritu se ha debilitado. Si hay desánimo en nuestra vida, quiere decir, hermano, que el espíritu, el alma, ha decaído espiritualmente. Y entonces la carne, que es quien genera el desánimo constante en nosotros, hemos dejado y hemos permitido, ¿verdad? A través del descuido, a través de la falta de constancia en nuestra vida, en nuestra persona, y hemos permitido que el desánimo se empiece a hacer más y más grande. Mire, lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 1, verso 12. Vamos a leer verso 12, Santiago verso 1 al 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, fíjese, ya no le llama tentación, sino prueba, ¿sí? La prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí está la clave, amar a Dios. Amo más a Dios que a mi propia carne, amén, hermanos, que a mis propios deseos. El verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿sí? De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz, ¿qué, hermanos? La muerte. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces vemos en la Escritura, nos enseña, en primer lugar, hermano, nos enseña la Biblia que Dios ha prometido una corona de vida a todos los que sean vencedores sobre el mundo y las tentaciones. ¿Sí? Y las tentaciones es luchar y mantenernos luchando y luchando en contra de ellas. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu tiene que saber que las tentaciones, hermano, tienen que ser quitadas de nuestra vida, tenemos que desalojarlas, tenemos que vencerlas, tenemos que sobresalir por encima de ellas y seguir amando y sirviendo al Señor, siguiendo en obediencia y en fidelidad constante a nuestro Dios. La tentación maliciosa que provoca pecar no proviene de Dios, hermano. Vemos aquí, dice la Biblia, que Dios no tienta, o sea, Dios no prueba a nadie para destrucción, no tienta con maldad. Él prueba solo para afirmar, para confirmar el corazón. El Señor permite la tentación en nuestra vida, hermano, para que nosotros seamos confirmados cada vez más, pero Él no prueba para destrucción nuestra, o sea, de sus hijos. Él no prueba para destrucción nuestra. Les decía la semana pasada o antepasada, hermano, si usted tiene un garrote en la mano, escúcheme, si usted tiene un garrote en la mano, y tiene a su mano izquierda a un lobo, y tiene a su mano derecha a una oveja, pero a los dos necesita darle un garrotazo. Déjame decir una cosa, ¿se los va a dar con el mismo ímpetu? ¿Verdad que es diferente? O sea, la reprensión de Dios hacia el malo, aunque se oiga difícil, pero su reprensión hacia él es una reprensión de ira. ¿Verdad? Dice el Señor que de quien Él tiene misericordia, a quien Él quiere endurecer, lo endurece. Y el endurecer significa la manifestación de su ira.
Pero a sus hijos no los endurece. Con sus hijos trata con ellos. ¿Sí? Trata con ellos. ¿Caes? ¿Caes en tentación? Pero Dios no lo hace para destrucción. Dios te oprime, te presiona. Y como leíamos ahorita en la confesión que le leí hace un momento, te hace perder privilegios, incluso te hace perder. De hecho, ¿no David dijo después de que pecó, devuélveme el gozo de mi salvación? Porque se pierde la alegría, se pierde la paz, se pierde la comunión con Dios. Eso es parte de la reprensión de Dios. Eso es parte de la reprensión de Dios. Pero ¿qué pasa en un hijo de Dios? ¿Qué sucede en un hijo de Dios cuando Dios permite que esas cosas vengan a su vida? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios cuando mira que tú estás pecando o has pecado, por qué Dios permite una tristeza y una sumisión o sumergimiento en la tristeza, en la soledad, en la falta de paz? ¿Por qué? ¿Para qué Dios hace eso? Bueno, para que tú reacciones, porque vuelvo a decir, hermano, las ovejas del Señor reaccionan, piden perdón y como dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén, hermanos. Entonces, vemos, hermano, que la prueba de Dios hacia nuestra vida es benigna, ¿sí? Es benigna. Y son solo dependiendo a la capacidad de cada cristiano, hermano. Fíjese, dice el verso 14, ahí continuamos, dice el verso 14, que cada uno es tentado, hermano. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia, ¿sí? La tentación no comienza en Dios, sino en nosotros mismos, hermano. Usa la palabra concupiscencia, de la palabra griega epitumai, que significa codicia, anhelo, lujuria, lascivia, deseo. Eso es lo que significa la palabra concupiscencia. Todo eso está dentro de nosotros. Humanamente hablando, está dentro de nosotros. Los cristianos tienen esas cosas dentro de su vida, dentro de su persona. Como les he dicho en otras ocasiones, hermano, hubiera sido muy, pero muy glorioso que cuando el Señor nos salvó, nos haya puesto en un cuerpo de ángel, ¿verdad, hermanos? Así, ¿qué nos íbamos a estar preocupando de las tentaciones? Absolutamente nada. Pero el Señor nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha comprado, pero nos ha dejado en ese cuerpo pecaminoso, en ese cuerpo que tiene concupiscencias, ¿sí? Y mientras cohabitamos en este cuerpo caído, hermano, estamos presos a esos deseos que están allí. Pablo en 2 ocasiones lo dijo, allá en Romanos capítulo 7, él dijo, ¿verdad?, que está hablando él del deseo espiritual, pero a la misma vez de los deseos pecaminosos de la carne, y él expresa, dice, porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, esto termino haciendo, dice el apóstol Pablo. Está hablando de esa lucha constante en la cual con su espíritu, fíjese cómo dice Pablo, hermano. El apóstol Pablo dice, mas ahora entiendo una cosa, que con la carne, con el cuerpo sirvo a la ley del pecado, mas con mi espíritu sirvo a la ley de Dios. Qué tremendo. Qué tremendo. Eso es en cierta forma, en cierta manera, hermanos. Ese es uno de los grandes misterios que un día le preguntaremos al Señor. ¿Por qué? Porque pregunta, hermano, ¿es imposible para Dios que al salvarnos nos quite todo deseo pecaminoso? ¿Quién hizo a Adán? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo puro y santo, ¿no, hermanos? Pregunto, ¿no hubiera sido glorioso que Dios nos haya hecho como Adán y Eva al principio? En el momento que nos convertimos, que nos salvamos. Si no hubiera sido glorioso, hermano. Pero no. Y uno de los grandes misterios es eso. Señor, si te amo, y yo creo en el amor que tú me tienes a mí. Pero la pregunta es, ¿por qué has permitido que mientras vamos caminando hacia tu gloria y vamos caminando hacia tu presencia algún día, ¿por qué
Somos tentados. Las tentaciones que son generadas de nuestra propia concupiscencia. Ahí lo dice en el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjese, atraídos. Somos atraídos hacia esa concupiscencia y somos seducidos, dice. Ahora, ¿esto qué enseña? Esto, porque mire, vuelvo a decir, hermano, no se creyó cuando estaba escribiendo este sermón, yo pensé y dije, Señor, pero es que conozco unos hermanos que son bien vivos. Son bien vivos, Señor. ¿Cómo le hago para explicarles esto? Son bien vivos porque pueden estar pensando y diciendo, ya ves, pastor, pues si me puedo echar unas cervezas y puedo ya andar allá andando en mis vicios y puedo andar allá haciendo cosas. Al cabo Dios sabe que soy tentado de mi propia concupiscencia y aún así, pastor, usted afirma que seremos salvos. Hay gente muy viva, hermanos. Les pregunto, ¿no creen que pensé en eso? Estaba escribiendo el sermón y dije, Señor, ¿y fulano? Y seguía escribiendo, Señor, y mengano. Y seguía escribiendo, Señor, y este. ¿Cómo le explico que no es así? Vuelvo a decir, hermanos, ¿somos tentados sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Perseveraré en el pecado para que la gracia abunde? No. Ahí está el punto. Ahí precisa. Ese punto ¿cómo le ponemos? Esa línea tan delgadita que solamente los hijos de Dios la están mirando. Solamente los hijos de Dios la miran. Esa línea delgadita. Señor, estoy mirando que aunque soy tentado, no debo de darle el placer a mi carne de vivir conforme a los deseos pecaminosos, aún así creyendo y asegurando de que soy salvo por tu gracia y tu amor. Ahí está la línea delgadita. Y hay muchos vivillos, hay muchos que se creen muy vivos. Dicen, no, pues yo puedo saltar para acá y puedo hacer lo que quiera y al cabo Dios me perdona y al cabo Dios me ama. Y al cabo el Señor sabe que lo estoy intentando. No. Porque vuelvo a decirles, hermanos, hay un peligro muy latente en esto. Hay un peligro de acostumbrarte a pecar y no tener la intención de librarte de esas tentaciones y de ese pecado. Ahí está el peligro. Ahí está el peligro de vivir en pecado y decir que a cabo la gracia de Dios todo lo cubre y que Dios... Entonces ahí es donde se convierte lo que mucha gente piensa, porque es cierto. Es cierto, no me acuerdo, hace poco lo oímos, no me recuerdo, pero es cierto, hay mucha gente, hermano, que creen que existen cristianos carnales, o sea, cristianos que son salvos pero que pueden vivir en la carne. ¿Usted sabe que eso es totalmente antibíblico? Eso no es cierto, eso no es correcto. Somos tentados, vivimos dentro de un cuerpo caído, lleno de tentaciones, pero eso no significa que vivimos en la carne. ¿Me explico, iglesia? Eso no significa que yo ando en los deseos de mi carne, soy tentado. Pero ¿sabe qué, hermano? El pecado en mi vida debe de causarme repugnancia. Debe de causarme rechazo. ¿Sí? Pero si me causa placer, ahí está un problema. Si me causa gusto, ahí está un problema. Si me causa indiferencia, ahí está un problema. No, ahí está el peligro. ¿Qué dice Pablo? Vamos a Colosenses 3, verso 5. Pablo ya les dije ahorita en Romanos 7, él habla de esa lucha constante entre el cuerpo y la carne, pero ¿qué él mismo recomienda en el capítulo 3, verso 5 de Colosenses? Fíjese lo que dice. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fíjese lo que dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias. ¿Qué es qué, hermanos? Cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, porque esas también son tentaciones, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cuántos aquí entienden que pecado es pecado, hermanos? Usted sabe que una persona que asesina, ¿merece el mismo infierno que aquel que miente? No nos escucho, iglesia. Entonces, ahí es donde tenemos que entender. Porque hay personas que ponen como en diferentes niveles los pecados. Yo no mato. Me echo mentiritas de vez en cuando. Pues mereces el mismo infierno. Es el mismo pecado ante Dios. ¿Me explico? Entonces, fíjese cómo dice aquí, dice el apóstol Pablo, quiten de vosotros ira, enojo. Quizás usted ni creía que enojarse era pecado. Que el tener malicia, si usted no sabía, no entendía que eso era pecado, el enojo, la ira, todas esas cosas son pecados en nuestras vidas y en nuestra persona. Cosas, fíjese ahí, dice en el verso 8, en la última parte, blasfemia, bueno, las blasfemias son las malas palabras, es lo que significa, pero las palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Entonces, ¿qué? ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál es el acuerdo que llegamos? ¿No matas? Felicidades. ¿Pero eres mentiroso? Mereces el infierno. Mereces la condenación. Entonces, encontramos, mis hermanos, que cuando la Biblia, fíjese cómo comienza el apóstol Pablo, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. En otras palabras, el cuerpo terrenal, cuando dice hacer morir, pues lógicamente no está hablando de meterle un balazo a la carne. No está diciendo, pues voy a acabar con este cuerpo, ¡bum!, me voy a dar un balazo. No está diciendo eso. Hacer morir significa que hagas caso nulo. En otras palabras, hagas como que no existen los deseos que tu carne te exige. En otra ocasión dice Pablo, no proveáis para los deseos de la carne. No proveas. No vayas y le compres la cerveza a esta carne que la quiere. ¿Sí? Hay gente que le tiene miedo a las computadoras. Ya se los he dicho muchas veces. Hay gente que le tiene miedo a estas computadoras. Y dice, no, esas son del diablo, yo por eso no las uso. Qué bueno que no las usas. Pero déjeme decir una cosa. El pecado no está aquí. ¿Dónde está el pecado? En el corazón, iglesia. Este aparato lo podemos usar para todo bien, ¿sí o no? Pero lo podemos usar para todo mal. Pero ¿de dónde sale el deseo de usar este aparato? ¿De dónde sale el deseo de usarlo bien y usarlo mal? ¿De dónde sale? Del corazón. Ahora, es cierto, si usted dice, no, yo no uso computadoras porque son del diablo, está bien, no hay ninguna obligación de usarlas. Pero tampoco, no diga, no, el hermano de seguro anda en pecado porque trae computadora. No es eso. La Biblia nos enseña que todo, dijo el Señor Jesús, porque el adulterio, la fornicación, los asesinatos, los homicidios salen del corazón. Por eso Santiago dice, cuando uno es atraído de su propia concupiscencia. En otras palabras, unas palabras muy sencillas y muy claras de entenderlas, es que ninguno de nosotros tenemos excusa de vivir en la carne, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo, tenemos su Espíritu y tenemos su palabra habitando en nosotros. Y esa es la bendición de esto. ¿Sabe cuál es la bendición de esto, hermano? La bendición es que entre más nosotros estamos expuestos a la verdad, más fácil es de conocer nuestros errores. Pero entre menos expuestos estamos a la verdad, más alimentamos nuestros errores. ¿Usted no ha oído cristianos hablar tarugada y media? ¿De dónde las aprenden? De otro que les enseñó tarugada y media. Errores. Es como anoche les decía. Un niño que es mal educado, crece mal educado y así vive mal educado. Es lo mismo. Yo sé que mucha gente repela la verdad, la evita. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a poder conocer nuestros errores? Si no es por medio de la verdad de Cristo, hermanos. No nos gusta.
¿Verdad que a la carne no le gusta que se revelen nuestros pecados? No le gusta, a la carne no le gusta que se revelen nuestras acciones. Bien dice allá la Escritura en Juan 3, bien dice que el hombre amó más las tinieblas que la luz. ¿Sí? ¿Por qué? No quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, por naturaleza, nuestra naturaleza caída, le gusta vivir en lo oscuro. Le gusta vivir en donde no se exponga nuestra realidad. ¿Sí? En donde no se exponga nuestra realidad. Fíjese, hermano, fíjese que la Biblia llega al grado de que dice que a una persona sea expuesta públicamente para que los demás teman. Entonces, vamos caminando hacia la gloria y tenemos que lidiar en contra de estas cosas. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay una necesidad muy, pero muy latente. ¿Cuál es? Que si nosotros le hacemos al cuento y nos empezamos a hacer caso omiso a la verdad de nuestro Dios, es una cosa, todos vamos a empezar a contaminarnos en una manera grotesca ante Dios. La Biblia nos dice y nos enseña que debemos de hacer morir lo terrenal en nosotros. Ni Dios te tienta, ni Satanás te tienta. En el sentido de que el diablo no te puede empujar a que hagas las cosas. Él no te puede obligar a que hagas las cosas. Satanás no hace eso. Hay gente que para todo le echa la culpa al diablo, ¿sí o no? Para todo le echa la culpa al diablo. ¿Por qué cayó, hermano? El diablo, pastor, viera el diablo. ¿Sí? ¿Por qué hizo esto? El diablo, pastor. No. No os confundáis. La Biblia dice que es de nuestra propia concupiscencia. El diablo simple y sencillamente te dice, acompáñame, vamos a gastarnos los $20 que tienes. Es lo único que hace. Te invita y te incita hacia el pecado, pero él no te puede obligar. Él no te puede obligar en tu vida. Entonces, a toda costa debemos de evitar, hermanos, caer y estar y vivir en esas tentaciones de la carne. Las tentaciones más dolorosas son las tentaciones del alma que se cometen, o mejor dicho, las tentaciones a lo que más lastiman es al alma, hermano. Vamos adelante, 1 de Pedro, capítulo 2. Mira lo que dice la Biblia, 1 de Pedro 2:11. Fíjese cómo el apóstol Pedro pero nos enseña aquí nuestra, se puede decir, condición como peregrinos en esta tierra. 1 Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Sí? ¿Qué somos en esta tierra, hermanos? Peregrinos y extranjeros. Que de hecho este país, por naturaleza, no es nuestro país, ¿verdad? ¿Qué somos aquí en este país? Hermanos, extranjeros. Somos extranjeros en este país. Y en realidad venimos y adoptamos otras leyes, otra manera de vivir, otra forma de vida. Y como siempre he dicho, fíjese, como siempre he dicho, si se levantara una guerra contra México, ¿cuántos mexicanos se atreverían a jalar el gatillo contra su propio país? Se nos pide que amemos esta nación, ¿verdad, hermanos? ¿A poco no? No se nos pide, incluso para hacerte ciudadano de Estados Unidos, necesitas enlistarte en el servicio militar. ¿Sí o no? Pero en un caso de guerra contra nuestro propio país de nacimiento, ¿qué hacemos, hermanos?
Bueno, no estoy hablando de eso porque eso solamente es lo que estoy diciendo es lo paradójico a veces de nuestras convicciones. Pero déjeme decir una cosa, vamos al mundo espiritual. El Señor nos transportó de un lugar de tinieblas a un lugar de luz, al reino de luz. Ahí sí es válido, hermano, contraatacar y contrarrestar, hermano, en contra de todas las artimañas que vienen, hermano, de el mundo espiritual de Satanás. ¿Cómo? Absteniéndonos como peregrinos y extranjeros, debemos de abstenernos de los deseos carnales que batallan, dice la Biblia, contra el alma. ¿Sí? Contra el alma. Hay una lucha contra el alma, las tentaciones hacia el alma, las tentaciones que Satanás lucha y pelea en contra del alma. Nuestra propia carne, que un día, por eso la Escritura nos enseña que un día este cuerpo tiene que morir, tenemos que morir. Porque no podemos entrar al cielo así como estamos en esta carne. Nuestro pensamiento no percibe eso. Por eso a veces nos sentimos tan indignos y nos sentimos tan impropios de la gloria y de la gracia de Dios. Y es bueno que nos sintamos así. Es bueno. Yo creo que es la manera más sana de vivir la vida cristiana, sintiéndonos impropios e indignos de la gloria de Dios. Es bueno. Porque cuando la persona se siente ya digna de haber recibido, muchas veces olvida su condición. Y déjame decir una cosa, hermano. En realidad, cuando el cristiano reconoce lo perdido que estaba, lo perdido y lo pecadores que somos, es cuando más exaltamos la gracia, la gloria y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es allí cuando se exalta la gloria de Dios. Cuando se exalta su misericordia, entre más comprendamos lo miserables que nosotros somos y lo indignos de la gloria que nosotros no merecemos, hermano, es cuando más se exalta la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta batalla va a ser hasta que muramos, así es que bienvenido al club de las tentaciones, iglesia. Porque hay gente que dice, no, métete en ayuno y oración, verás que no te pican ni los moscos. Pues déjame decir una cosa, que eso no es cierto. Porque por más consagrado que tú estés a Dios, aún así la carne sigue sintiendo las mismas tentaciones, iglesia. Volvemos a recordar, ¿es pecado ser tentado? Hermanos, no. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. No es pecado que seamos tentados. El pecado es que obedezcas a esa tentación. Vamos adelante, vamos a concluir. Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 35. Hoy estuvo caliente el día, ¿verdad? Nos aletarga el calor, ¿verdad? Algunos son medio dormilones y luego con poquito calor. 1 Corintios 15, verso 35, dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. El apóstol Pablo muy agresivo, ¿verdad, hermanos? En otras palabras, no seas necio. Y bueno, no le digo la interpretación de la palabra necio. Búsquela cuando tenga por ahí chance en un diccionario del griego, búsquela qué significa necio y usted se va a asustar de las palabras de esos hombres. Hoy en día uno usa palabras ahí medias altisonantes, el pastor me ofendió. No, hermano, estos hombres hablaban sin pelos en la lengua. Dice el verso 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección, fíjese lo que dice, en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, fíjese, se siembra en corrupción. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa se siembra en corrupción? Significa que vamos a morir siendo corruptos.
¿Usted sabe esos monjes que se hacen monasterios allá entre las montañas? ¿Se ha oído eso, hermano? ¿Para qué? Para librarse de las tentaciones del mundo, ¿no? Y allá salen que son gays. Entonces, ¿de qué sirvió? ¿No ha oído usted de monasterios donde se han descubierto cementerios de fetos de niños? Donde los monjes y las monjas, pues no resultan ser tan monjes. ¿De verdad? ¿De verdad? Se lo estoy diciendo en verdad, no estoy jugando. Es historia que se han descubierto debajo de monasterios, tumbas de fetos de niños. Se ha descubierto monasterios donde se cuelan personas homosexuales sin pie. De hecho, no hay redes de homosexuales en el Vaticano, iglesia. Redes que el Papa ha descubierto, no solamente él, se han descubierto públicamente redes de homosexuales en el Vaticano que se creen más santos que nosotros. Déjame decir una cosa, la Biblia aquí dice, es necesario que sea sembrado en corrupción, hermanos. ¿Irme al monte me librará de las tentaciones? Si me voy a la luna, ¿sabe por qué no podemos ser librados de las tentaciones? Porque las tentaciones están en nuestro cuerpo mismo. Entonces dice el verso el verso 42 dice, así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. El 43, se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Hermanos, déjenme decir una cosa. ¿Esto no les da consuelo? A ver. No os confundáis. ¿No les da consuelo? Pero no luz verde, amén. Cuando dicen amén, hermano. Estoy hablando de consuelo, no estoy hablando de luz verde. Estoy hablando de consuelo. Nos da consuelo que aunque fallamos a Dios, pero Dios nos ha dado esperanza. No estoy diciendo luz verde, hermano, váyase a emborrachar, al cabo Dios perdona. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que está esa lucha constante. Y vamos a vivir el último suspiro de nuestra vida, va a decir, Señor, aún sigo luchando en contra de la corrupción de mi carne. El temor, el miedo, la desconfianza, todavía seguiremos luchando. Y lo más glorioso de todas las cosas, quiero concluir con esto. Lo más glorioso de todas las cosas, y yo no sé si usted lo crea, pero es lo que dice la Biblia y es lo que yo en lo personal creo, hermanos. Que nosotros hemos venido a los brazos de un Padre amoroso. Que mis pecados y mis maldades no lo asustan, ni lo sorprenden, ni lo sacan ni lo desequilibran, ni lo sacan ni lo asustan, ni lo sorprenden. No. Dios conocía cada día de mi vida y eso descansa la esperanza de la gloria nuestra con nuestro Dios, hermano. Fíjese, vamos a concluir el Salmo 103, verso 13 y 14. Terminamos con este verso. Salmo 103, márquelo, subráyelo, escríbalo, póngalo ahí en su lista de textos favoritos y recuérdese de él cada día. Salmo 103, verso 13. Como el Padre, cuando vosotros oren, dijo el Señor Jesús, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Amén, hermanos. Y dice aquí el Salmo 103, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos, ¿qué? Polvo. Hermanos, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Amén. Porque nuestra esperanza en eso descansa. En eso descansa. En que nuestro Padre Celestial se compadece de los que le temen. ¿Usted cree que cuando David pecó con Betsabé, usted cree que cuando David pecó lo hizo porque odiaba a Dios? Pregunto, iglesia, ¿David no fue uno de los hombres que la Biblia manifiesta que más amó a Dios? Hermanos,
Pero ¿cómo si fue el que más lo amó y uno de los que cometió uno de los pecados más graves ante Dios? Es que cuando el cristiano peca, no peca por odio a Dios, peca porque es tentado y se descuida y desobedece a Dios. Pero la desobediencia no implica que sea falta de amor a Dios. ¿Sí? No implica que sea falta de amor a Dios. Usted ame al Señor, tema a Dios y pida al Señor, Señor, no nos metas en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todo mal, Señor, constantemente, hasta que moramos, hasta el último día de nuestras vidas. Oremos. Vamos.